Introducción. Todos los días las empresas consiguen una gran cantidad de operaciones financieras que modifican la composición de su patrimonio. Estas operaciones obtienen información valiosa que al analizarse permite la toma de decisiones estratégicas. El contador es el responsable de recopilar, registrar, analizar, presentar y resguardar esta información, aunque debido a la magnitud de las tareas que debe realizar, solicitará la ayuda de una persona competente. Esta persona es el auxiliar contable y su papel es de vital importancia en todas las empresas, ya que gracias a él el Departamento de Contabilidad puede acelerar la presentación de los reportes y estados financieros, con los cuales se determinan los resultados obtenidos por la empresa en un momento determinado. Para convertirte en auxiliar contable es obligatorio que cuentes con conocimientos básicos de aritmética, computación, principios de contabilidad, procedimientos de oficina, procesamiento electrónico de datos, resguardo de archivos y manejo de hojas de cálculo. En este curso aprenderás a aplicar los principios fundamentales de la contabilidad, así como de las normas internacionales de información financiera que te facilitan elaborar reportes y estados financieros básicos. Como auxiliar contable podrá desempeñarse en cualquier empresa, ya que todas solicitan llevar un control de su contabilidad. Toma este curso y prepárate para trabajar en una de las áreas con mayor proyección a nivel profesional. Principios fundamentales de la contabilidad. Para que la información recaudada y analizada por la contabilidad sea útil en la toma de decisiones y refleje de manera precisa y objetiva la situación financiera de la empresa, deberá seguir los siguientes principios fundamentales. Determina a fondo todas las actividades elaboradas por la empresa e identifica el efecto económico que generas dentro de ella, es decir, las alteraciones que sufre su patrimonio. Por ejemplo, te dan una factura en la cual se consta la compra de materia prima. Al analizar los registros contables, te das cuenta de que ese dinero en realidad se usó para pagar la comisión de un vendedor. El beneficio que se vio en realidad fue uno cambiado al que se plasmó en papel. Respetar el principio de sustancia económica ocasiona que debes conocer y registrar el efecto verdadero que tienen las transacciones elaboradas por la empresa sobre su patrimonio. Las empresas son entidades creadas con el deseo de obtener utilidades. Independientemente de la manera en la que esté constituida, solo debes incluir en sus reportes financieros información relacionada del patrimonio que la conforman. Identifica los efectos derivados de cualquier transacción que afecta al patrimonio de la empresa en su totalidad. En el momento en el que ocurra, es decir, cuando la empresa alcanza el bien, derecho u obligación y no hasta que se materializó su pago. Por ejemplo, si la empresa compra una camioneta, paga la mitad en efectivo y el resto a crédito. La transacción deberá contabilizarse en el momento en el que se adquiera la camioneta y no hasta que se salde la deuda con la agencia. Distingue las transacciones que afectan económicamente a la empresa, empleando periodos de tiempo a los cuales se califican como periodos contables. Eso te permitirá dar a entender la situación financiera de la entidad y el resultado de sus operaciones de forma periódica. Reconoce los ingresos en el momento en que se generen. Señala dentro del mismo periodo contable los costos y gastos que tuvieron que generarse para producir dichos ingresos. La estructura financiera de una empresa está formado por los recursos de los que dispone para distinguir sus fines y las fuentes para alcanzar dichos recursos.
ya sean propias o ajenas. Al analizar la contabilidad de la empresa, deberás identificar de manera clara cada uno de estos elementos. La empresa elaboró operaciones similares durante cada ciclo contable. El principio de consistencia establece que debes colocar el mismo tratamiento contable a cada una de estas operaciones, es decir, tratar la información de la misma manera y usar los mismos cálculos y por fórmulas para obtener los estados financieros de la empresa. Esto permite obtener información financiera que puede diferenciarse entre los distintos periodos. Si los criterios o procedimientos comienzan a ocasionar información que no cumplan los requisitos de calidad necesarios, o si existe algún cambio en las circunstancias o hechos que afecten las operaciones de la empresa, será necesario modificar o sustituir los procedimientos contables por otros. De esta manera, fortalecerá la utilidad de la información. Implementar estos principios en tus actividades diarias mejorará la calidad de tu trabajo y de la información contable que genere. El patrimonio. Cuando una empresa se crea, adquiere bienes, derechos y obligaciones que le dejaría llevar a cabo sus actividades. Los bienes son todos los objetos materiales e inmateriales que tienen un valor económico y satisfacen una necesidad. Los derechos permiten en la empresa ejercer una facultad. Por ejemplo, cobrar cuentas pendientes a clientes y sacar el dinero guardado en el banco. Las obligaciones se representan en las responsabilidades adquiridas por la empresa, como deudas contraídas con bancos o cuentas por pagar a proveedores. La suma de estos elementos conforman el patrimonio de la empresa. De manera contable, los bienes y derechos de una empresa se conocen como activo, mientras que sus obligaciones son nombradas pasivos. El patrimonio bruto es la suma de los bienes y derechos de una empresa. De este total, una parte ampara las obligaciones que la empresa ha adquirido. Esto significa que si la empresa se vendiera en este instante, una parte de lo obtenido tendrías que usarla para saldar sus deudas. Por ejemplo, digamos que tienes ahorrado en el banco 5,000 pesos. En tu cartera tienes 250. Tienes una cafetera que te costó 350 y le prestaste 500 a un amigo. Al sumar tus bienes y derechos, tendrás tu patrimonio bruto, el cual será de 6,100 pesos. Si la cafetera lo compraste a crédito y tuvieras que saldar tu deuda en este instante, deberías tomar 350 de tu patrimonio bruto para pagar. Por lo tanto, tu patrimonio neto, mejor conocido como capital contable o el dinero que tendrás una vez que saldes todas tus deudas, será de 5,750 pesos. La suma de los bienes y derechos de una empresa siempre será igual a la suma de sus obligaciones y su capital. A esta fórmula se le conoce como ecuación contable fundamental y se puede interpretar de la siguiente manera: lo que la empresa tiene más lo que le adeudan siempre será igual a las deudas que adquirió más su capital. Clasificación de las cuentas patrimoniales. Para agilizar el análisis contable de los elementos patrimoniales de la empresa, deberás de agruparlos de acuerdo a sus características en cuentas específicas. Por ejemplo, en la oficina de una empresa hay mesas, sillas, escritorios, libreros, archiveros, lámparas, etc. Todos estos elementos los podrás agrupar bajo el concepto mobiliario de oficina. Aparte de esto, la empresa no ha pagado los insumos adquiridos con dos de sus proveedores. Ambas deudas las agruparás en una sola cuenta denominada proveedores. Como el mobiliario de oficina es un bien de la empresa, de manera contable forma parte de sus activos.
Por otra parte, la cuenta proveedores formará parte del pasivo de la empresa, pues es una obligación que se debe cubrir. Las cuentas permiten agrupar las transacciones de una misma naturaleza, acomodar la información de manera simple y oportuna y facilitar el control de las operaciones. El número de cuenta con el que trabajes dependerá del tamaño y rubro económico de la empresa. Para mejorar su manejo, deberás clasificar y codificar cada una de ellas. Las cuentas que conforman los activos y pasivos de la empresa se separan de acuerdo con su liquidez. Esto significa, en el caso de los activos, la facilidad con la que pueden convertirse dinero en efectivo. Por ejemplo, es más fácil cambiar en efectivo un cheque que un automóvil. En el caso de los pasivos, la costumbre con la cual la empresa puede pagarlos. Por ejemplo, es más sencillo pagar un pedido a un proveedor que una hipoteca a un banco. Las cuentas que conforman a los activos y pasivos de la empresa se dividen en tres grandes grupos. Circulante: puede venderse, pagarse en un plazo menor a un año. Fijo: puede venderse, pagarse en un plazo mayor a un año. Diferido: se puede vender, pagar a plazos. Otro: son las cuentas que no coinciden con ninguna de las clasificaciones anteriores. Por otra parte, las cuentas del capital contable se clasifican en capital contribuido, el cual se conforma por las aportaciones de los dueños y donaciones recibidas por otras entidades, y capital ganado, el cual lo conforman las ganancias o pérdidas acumuladas, así como las registradas en el periodo analizado. Esta clasificación te facilitará codificar las cuentas patrimoniales de la empresa de acuerdo con su liquidez en grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas. Sistema de partida doble. Todas las operaciones contables elaboradas por la empresa afectan de manera invariable a dos o más cuentas. Por ejemplo, un cliente compra un pastel haciendo un pago en efectivo por 450 pesos. Las cuentas que se ven afectadas con esta operación son caja e inventario, ya que el cliente realiza el pago en efectivo, y los pasteles se tomarán del inventario de la tienda. Ambas cuentas se dividen a su vez como activos. Si representamos de manera gráfica la transacción elaborada por el cliente, veremos que a la cuenta caja se hace un cargo de 450 pesos, al tratarse del aumento de un activo causado por una venta. A la cuenta inventario se hará un abono por 450 pesos, pues se trata de salida de mercancía del inventario de la tienda. Ahora, supón que se hizo un pago en efectivo a un proveedor al que se le debían 800 pesos. Las cuentas involucradas en esa transferencia serán proveedores, al cual deberá realizarse un cargo por 800 pesos. Y caja, pues al tratarse de un pago en efectivo se le abonará 800 pesos. Gráficamente, el cargo y el abono se representarían de la siguiente manera. A este método de registro se le denomina como partida doble, la cual establece que no existe una cuenta deudora sin su respectiva cuenta acreedora. Con cada cargo deberá hacerse un abono. En este momento, en cada transacción, la suma de lo anotado en el debe será igual a lo anotado en el haber. El sistema de partida doble permite que se mantenga el equilibrio de la ecuación fundamental de la contabilidad, por lo que al registrar las operaciones de la empresa deberá cuidar que este equilibrio se mantenga. Impuesto al valor agregado, IVA. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que se aplica sobre el consumo de bienes y servicios. Esto significa que, en lugar de que el consumidor lo pague de manera directa en la agencia tributaria de su localidad, serán las empresas las que a lo largo de la cadena productiva lo irán recaudando para luego entregárselo a Hacienda. Por ejemplo, una costurera compra a sus proveedores tela, aguja,
hilo, botones y demás complementos que usará para elaborar vestidos. Por cada uno de estos objetos pagará un porcentaje de IVA. Además de estos artículos, también deberá pagar servicios como luz para el local y el mantenimiento de su máquina para coser. Al facturar estos servicios, también estará pagando IVA. A la suma del IVA pagado por la costurera al comprar bienes y servicios se le conoce como IVA acreditable o crédito fiscal. Si la costurera comprara una máquina para coser a crédito, el IVA que tendrá que pagar con esa transacción deberá agruparse en la cuenta IVA por acreditar o débito fiscal. Por cada vestido que vende, la costurera deberá cobrar a sus clientes un porcentaje de IVA. La suma del IVA ganado en la venta de todos sus vestidos se llama IVA trasladado. Si la costurera vendiera uno de sus vestidos a crédito, el IVA que aún no ha cobrado a su cliente deberá agruparse en la cuenta IVA por trasladar. Periódicamente, la costurera deberá liquidar con Hacienda la diferencia entre el IVA que ha pagado en sus compras y el IVA que ha cobrado en sus ventas. Si el IVA acreditable es mayor que el trasladado, la costurera conseguirá IVA a favor, el cual es un activo circulante, pues es un derecho que puede cobrar a Hacienda o usarse en el siguiente ejercicio contable. Si el IVA trasladado es mayor que el acreditable, la costurera deberá pagar a Hacienda esta diferencia, a la cual se le conoce como IVA por pagar. Por lo general, el IVA se aplica a la venta de bienes y servicios efectuadas por empresarios y profesionales independientes, el arrendamiento de bienes y las importaciones. El porcentaje de IVA que se aplicará en cada caso dependerá de la legislación tributaria vigente de cada país, pero en términos generales, de acuerdo con su porcentaje, podemos encontrar los siguientes grupos. General, el cual se aplica a la mayoría de los productos. Reducido, aplicado a las actividades que el país desea impulsar. Y exento, que conjuga los rubros a los cuales no se carga este impuesto, como educación, cultura, alimentos y medicinas. Investiga las tasas y procedimientos que deberá seguir para calcular el IVA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la legislación tributaria vigente en tu país. Libro diario y mayor. El libro diario y el mayor son dos de los libros contables que de manera indispensable deben llevar todas las empresas. Estos permiten registrar y procesar todos los movimientos y operaciones del patrimonio de la empresa. Asegurar a terceros la veracidad de los resultados obtenidos al fungir como un elemento probatorio, el cual deberá estar sustentado con documentos que soporten dichas transacciones. Enseñar el estado financiero de la empresa en un momento determinado. En el libro diario deberá copiar cronológicamente las operaciones que se van efectuando en la empresa y a registrar los cargos y abonos que intervienen en cada transacción. Por ejemplo, tu empresa compra hojas de máquina por 3,000 pesos, más IVA del 16%. En total 3,480 pesos, e hizo el pago en efectivo. Al anotar esta operación en el libro diario, deberás registrar la fecha en que se realizó la operación, el número de la operación registrada, las cuentas involucradas en la transacción. Para diferenciarlas, agrega una sangría a las cuentas que disminuyan. Se abone. La cuenta de IVA involucrada. En este caso, como se trata de una compra, el IVA se acredita. Descripción corta de la operación concertada. Nombre, número y vencimiento del documento que ampara la operación. Condiciones bajo las cuales se concertó la operación. Por ejemplo, crédito o efectivo.
El folio o código de cada una de las cuentas que intervienen en la columna debe apunta el cargo realizado y en el haber su respectivo abono. En el libro mayor deberás agrupar las operaciones de cada una de las cuentas contables de la empresa de forma cronológica. Para lograrlo, deberás designar una de sus páginas para cada cuenta, lo cual te permitirá visualizar sus movimientos de forma individual y recibir su saldo en cualquier momento. Continuando con el ejemplo anterior, después de anotar en el libro diario de la compra de hojas de máquina, deberás dirigirte en el libro mayor a las cuentas involucradas en la transacción. En este caso, inventario, caja general e IVA acreditable, para después apuntar la fecha en la que se realizó la transacción, su número, descripción corta de la operación realizada, así como el nombre y código del documento que la soporta, el cargo realizado con su respectivo bono y el balance final de cada cuenta. Al archivar las operaciones en los libros contables, debes impedir alterar su orden cronológico, dejar reglones en blanco. De ser así, deberás inutilizarlo. Causar raspaduras o enmendaduras, arrancar folios y hojas. Para que los libros contables tengan un valor legal, deberán certificarse siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad reguladora mercantil de tu comunidad. Registro de ventas, compras y gastos. El registro de compras y gastos es un libro contable auxiliar en el que todas las empresas tienen el deber de asentar de manera detallada y en orden cronológico cada uno de los documentos que respaldan la adquisición de algún bien o servicio, tales como factura, boletas de venta, notas de crédito, notas de débito, entre otros. Este libro autoriza controlar los egresos de la empresa y calcular el IVA acreditable o crédito fiscal al que tiene derecho. Una vez que has apuntado la compra o gasto en el libro diario y en las hojas correspondientes a las cuentas involucradas en el libro mayor, deberá archivar el documento que soporte la operación en el libro de compras y gastos. Por ejemplo, se compraron hojas de máquina por 3,000 pesos más 16% de IVA, por las cuales se pagó 3,480 pesos. En este caso, anota la información de la siguiente manera: fecha de la factura, tipo de documento, número de documento, clave de registro tributario del proveedor, razón social del proveedor, importe del documento sin IVA. De este importe, especificar en la columna de compras no gravadas la cantidad que se encuentra libre de pago de la obligación tributaria. En este caso, el registro se elaborará en la columna de compras gravadas, ya que la adquisición de este artículo cuenta con un impuesto, el cual deberás especificar en la columna de IVA acreditable. Por último, registre el importe total de la operación. Otro registro obligatorio que la empresa debe llevar es el libro de venta, en el cual deberás apuntar de forma cronológica y ordenada los documentos que sustenten los productos o servicios que son adquiridos por los clientes. Por ejemplo, una librería vende un libro de biología por 1,000 pesos, más 16% de IVA, por el cual la empresa entrega la siguiente factura. Igual que con el registro de compras, una vez que se ha anotado la venta en los libros diario y mayor, deberá apuntar en el libro de ventas la fecha en la que se hizo la operación, el tipo de documento que la sustenta, su número, la clave de registro tributario del cliente, su nombre o razón social, el importe de los bienes o servicios sobre los cuales se aplicará el impuesto, los descuentos y bonificaciones entregados al cliente. Otros cargos relacionados con la transacción.
la tasa del impuesto que le corresponde de acuerdo al tipo de producto, el IVA por acreditar. Para calcularlo, suma los bienes y servicios gravados a cualquier otro cargo que aparezca en la factura. Réstale los descuentos y bonificaciones entregadas al cliente. Y por último, multiplica la cantidad resultante por la tasa del IVA. En este caso, como la factura no muestra otros cargos, descuentos ni bonificaciones, el IVA por acreditar sería de 160 pesos. El importe total. Para conseguirlo, suma los bienes y servicios gravados, otros cargos, bienes y servicios no gravados, el IVA por acreditar y resta los descuentos y bonificaciones otorgadas al cliente. En este caso, el resultado es de 1.160 pesos. Realizar diariamente estos registros es una de las tareas básicas de la contabilidad. Evita postergarlos. Sistema de inventario periódico. Un sistema de inventario es el conjunto de métodos y procedimientos usados por una empresa para controlar el flujo de los materiales y productos que ha adquirido. Dentro de los bienes conforman un inventario. Podemos distinguir mercancías no fabricadas por la empresa, materia prima, productos en proceso, productos terminados y mercancías disponibles para la venta, además de mercancías en consignación. Son aquellas que la empresa ha mandado a un cliente para que las vendan en su nombre, y mercancías en tránsito, las cuales ya han sido pagadas por la empresa, pero aún no las recibe. Existen solamente dos sistemas de inventario. El sistema de inventario periódico es usado por grandes empresas que se dedican a la venta directa al consumidor final de artículos con un costo relativamente bajo. Un ejemplo de estos son los supermercados. Debido a la gran cantidad de compras y ventas que se desarrollan todos los días, resulta poco funcional determinar el costo del inventario cada vez que se hace una transacción. Por este motivo, es más práctico esperar a la finalización del periodo contable para determinarlo, para lo cual emplea un procedimiento conocido como juego de inventarios. Por ejemplo, los socios de una tienda departamental aportaron 500,000 pesos en mercancías para empezar a operar. En total, durante el primer año, compraron 4.500.000 pesos en mercancía, pero de esa cantidad terminaron devolviendo a sus proveedores 300,000 pesos, pues no cumplían los requerimientos de calidad. Al sumar el inventario inicial de las compras hechas durante el año y restarles el costo de las devoluciones, determinarás que durante ese año existieron en la empresa 4.700.000 pesos en mercancías disponibles para su venta. Al terminar su primer periodo contable, se efectúa un conteo físico de toda la mercancía existente en el almacén y demás áreas de la empresa. Así se determina que su valor asciende a 2.500.000 pesos. Si restas el inventario final a las mercancías disponibles para la venta, tendrás el costo de las ventas que se hicieron a lo largo del periodo contable. Si bien el cálculo de este sistema resulta sencillo y barato por el nivel de información que maneja, presenta algunas desventajas, ya que requiere la realización de un inventario físico para conocer la cantidad y el valor de los productos adquiridos por la empresa, lo cual provoca que no se pueda tener un control permanente sobre ellos. Sistema de inventario perpetuo. El sistema de inventario perpetuo, a diferencia del periódico, sí permite conocer de manera permanente el valor del inventario, el costo de lo vendido y la utilidad o pérdida bruta derivada de las operaciones elaboradas por la entidad. Este sistema es el más usado por empresas dedicadas a la transformación de productos y aquellas que distribuyen artículos de alto valor en unidades identificables.
Para alcanzarlo emplean un sistema de registro denominados CARDEC, que son tarjetas en las cuales se registran las entradas y salidas de cada producto. De esta manera es posible conocer en todo momento el costo de venta de la mercancía y su saldo exacto en el inventario. Por ejemplo, una papelería tiene en su almacén 850,000 pesos en mercancías y hace una compra de 100 libretas, por las cuales paga 1,000 pesos más 16% de IVA. Para registrar esta operación, apunta la venta en el libro diario. Como se trata de una compra que se pagó con un depósito bancario, las cuentas que se cargan son inventario e IVA acreditable, y la cuenta que se abona es efectivo en bancos. Después abona y carga cada una de las cuentas implicados en la transacción en el libro mayor y anota la compra en el libro de compras y gastos. Si se tratara de una venta, se deberá usar el libro de ventas y las cuentas que le correspondan. Después de esto, llena el registro CARDEC de las libretas de la siguiente manera. Apunta el número y la fecha de la operación. Como las compras son entradas de mercancía al almacén, en la columna Entradas apunta el número de unidades, su costo unitario y el total. Si se tratara de una venta, esta información deberá anotarse en la columna de salida. En este caso, como en el almacén ya existía 20 libretas que fueron conseguidas al mismo precio, deberá sumar las unidades adquiridas a las existentes, así como su costo total. Este procedimiento deberá cumplirse con cada compra o venta que se haga. Implementar el sistema de inventario perpetuo permite conocer en cualquier momento el valor del inventario final sin tener que llevar a cabo un conteo físico de los bienes que se encuentran en el almacén. Mejorar el control de la existencia de mercancías. Hallar robos, extravíos o errores, ya que se conoce con exactitud la cantidad y valor de la mercancía que debe existir dentro de la empresa. Iniciar una información valiosa, confiable y precisa, que usa para calcular las pérdidas o ganancia de la empresa. Sin embargo, por la cantidad de información que maneja, su implementación resulta compleja, pues requiere el empleo de programas, base de datos y registros que deben actualizarse de manera continua. Métodos de evaluación del inventario. Debido a factores como la demanda, la escasez o la inflación, el costo de los productos que son adquiridos por las empresas pueden variar de un pedido a otro. Esta fluctuación afecta de manera directa a su costo de venta y la utilidad que la empresa puede alcanzar por su comercialización. Por ejemplo, la semana pasada un panadero compró 500 kilogramos de harina a 10 pesos cada uno, de la cual utilizó 400 kilogramos. Esta semana toma otro pedido de 500 kilogramos. Sin embargo, el precio de la harina aumentó 2 pesos. Si deseas calcular el costo total de la harina que se encuentra en el almacén, deberás sumar el valor de los 100 kilogramos restantes del primer pedido, el costo del segundo. Si deseas calcular el costo unitario de cada kilogramo que se encuentra resguardado en el almacén, deberás usar uno de los siguientes métodos de evaluación del inventario. En el método primeras entradas y primeras salidas, el valor que se le asigna a los bienes que salen del almacén es el de los primeros que entraron. Este sistema se usa sobre todo en las empresas que manejan bienes perecederos, como alimentos, bebidas y medicinas. Retrocediendo al ejemplo de la harina, el panadero necesitó usar 40 kilogramos para hacer el pan del día. De acuerdo con el método PEPS, el valor de la harina que el panadero retira del almacén será la del producto que entró primero.
En este caso se trata de la harina de 10 pesos. Al hacer esta operación, en el almacén quedarán 60 kilogramos de harina de 10 pesos y 500 kilogramos de 12 pesos, dejando el siguiente registro en el Cardex del producto. La primera operación representa el primer pedido. En la segunda se restan los 400 kilogramos que se usaron durante la semana, el saldo del pedido anterior. Después se registró la entrada del segundo pedido con su respectivo aumento de precio. Las unidades y el costo del pedido deberán sumarse al saldo del registro anterior. Una vez que se ha anotado la salida de los 40 kilogramos de harina de 10 pesos en la columna correspondiente, deberán restarse sus unidades y costo el saldo del registro anterior. Este procedimiento deberá seguirse cada vez que entres o retires algún producto del almacén. En el método últimas entradas, primeras salidas, el costo de la mercancía que se retira del almacén corresponde a las últimas unidades que entraron en este. Es un sistema que se usa sobre todo cuando el precio de los productos aumenta de manera constante. De esta manera se da salida a los productos que se adquirieron a un mayor precio, lo cual permite reducir el costo del inventario. Retrocediendo al ejemplo de la harina, los 40 kilogramos que se saquen del almacén se tomarán del último pedido que ingresó, en el cual cada kilogramo se pagó a 12 pesos. Con el método de precio promedio, el costo de la mercancía se logra al dividir su costo total entre el número de unidades existentes. De esta manera, cada vez que entre al almacén un producto con un costo diferente, seguirá promediando con los demás, lo cual irá modificando el costo unitario que tendrá una vez que salga del almacén. Por último, con el método de identificación específica, cada uno de los bienes del almacén es identificado y valorado de manera individual al costo que fue adquirido. Esto requiere la implementación de un sistema de registro riguroso que permite identificar sin errores las compras, ventas y movimientos de las mercancías dentro de la empresa. La implementación de este sistema es compleja y necesita una inversión importante. Además, debe adaptarse las características de la organización. Sin embargo, esto puede compensarse, ya que permite detectar con mayor facilidad robos y mermas de mercancías. Analiza cuál de esos métodos es usado en tu empresa, así como las ventajas y desventajas que implica su implementación. Depreciación. La depreciación es la pérdida de valor que sufren los activos fijos de la empresa, lo cual limita su vida útil. Sus causas pueden ser físicas, debido al desgaste producido por su uso o la intervención de elementos naturales. Funcionales. Se presentan debido a la obsolescencia, es decir, cuando el activo resulta anticuado debido al avance de la tecnología. La insuficiencia, cuando no puede hacer frente al servicio que se le exige. Para calcular la depreciación es necesario conocer el factor de depreciación. Es el lapso en el cual se terminará la vida útil de un activo. Por ejemplo, una computadora puede funcionar durante 10 años, pero debido a los avances de la tecnología, se calcula que será obsoleta en 5 años. Esta última cantidad se tomará como su factor de depreciación. Costo de reemplazo. Es la cantidad de dinero que la empresa deberá invertir para reemplazar un activo. Valor en libros. Es el costo original del activo menos la depreciación acumulada en cierta fecha. Esta cantidad no tiene ninguna relación con el valor real en el mercado del activo. Por ejemplo, una computadora se compró por 10,000 pesos. Si se calcula que será obsoleta en 5 años, en el año 4, de acuerdo con los registros contables de la empresa,
habrá perdido 80% de su valor. El valor de la computadora en los libros contables será de 2.000 pesos, aunque su valor real en el mercado puede ser mayor a esta cantidad. Al finalizar la vida útil de la computadora, aunque ésta ya no tenga un valor para la empresa, por lo general siempre conservará algún valor, incluso si se vende como basura tecnológica. Si la empresa obtiene 2.500 por la computadora al finalizar su vida útil, esta cantidad será su valor de salvamento o desecho. Costo total de depreciación o base a depreciar. Se obtiene al restar el valor de salvamento al valor de computadora en el momento en el que se adquirió. La forma más sencilla de calcular la depreciación de un activo fijo es mediante el método de línea recta, el cual se basa en el supuesto de que el cargo por depreciación anual será igual durante todos los años de vida útil del activo. Para realizar el cálculo, solo necesitas dividir el costo total de depreciación entre sus factores de depreciación. En el caso de la computadora, al dividir 7.500 pesos entre 5, tendremos su depreciación anual que será de 1.500 pesos. Si creamos una tabla con los resultados obtenidos, podremos ver que el valor en los libros al inicio corresponderá al costo de adquisición de la computadora. Al restar la depreciación acumulada al costo inicial de la computadora, tendrá su valor en libros para los años subsiguientes. La depreciación acumulada se tiene al multiplicar la depreciación anual por el número de años contabilizados. Reconocer el desgaste de los activos fijos permite crear una provisión o reserva para sustituirlos una vez que termine su vida útil, sin afectar la liquidez y el capital de trabajo de la empresa. Amortización. La amortización es el método mediante el cual se liquida una deuda a través de pagos periódicos. La forma más sencilla de calcularla es usando tablas en las que se especifique el detalle de cada uno de los pagos que deberás hacer hasta liquidar la deuda. Para elaborarla necesitas el monto o capital total por amortizar, el periodo de crédito y la tasa de interés. Por ejemplo, un refrigerador se vende a 8.400 pesos de contado, pero si no tienes suficiente dinero para pagarlo, decides comprarlo a 12 pagos fijos mensuales. Como la tasa de interés mensual es del 2%, al año te cobrará el 24% del valor del refrigerador. Por lo tanto, el monto total a amortizar será de 10.416 pesos. El periodo del crédito será de 12 meses. Una vez que cuentes con esta información, crea una tabla con las siguientes columnas. Mes, saldo inicial, pago mensual, interés, pago total y saldo final. Escribe con dígitos el plazo durante el cual se realizarán cada uno de los pagos. En este caso serán 12 meses. Empieza con el número 0, pues esto representa el momento en el cual adquiriste la deuda. Escribe la fila correspondiente, el saldo final de las deudas adquirida. ¿Cómo empezarás a pagar tu crédito al pasar el primer mes? Tu saldo inicial será de 10.416 pesos. Para calcular el interés de este primer pago, multiplique el saldo inicial del mes 1 por la tasa de interés del crédito, es decir, 10.416 pesos por 2%. Como este crédito lo adquiriste a pagos fijos de 868 pesos, esta cantidad representa el pago total que deberá realizar durante todos los meses. Para calcular el pago mensual amortizado, deberás restar el interés calculado a la mensualidad. El saldo final del mes 1 lo conseguirás al restar el pago total al saldo inicial.
Repite este procedimiento hasta llenar la tabla. Al observar la tabla final, podrás notar que la deuda disminuye conforme se realizan cada uno de los pagos hasta su liquidación en el mes 12. Con la disminución de la deuda, también disminuyen los intereses. Además de exigen otros métodos que puedes implementar para amortizar los activos de la empresa. Investígalos. Arqueo de caja. El arqueo es un procedimiento que te dejará comprobar que el saldo existente en la caja coincide con el registrado en el libro mayor. Para elaborarlo, asienta la información de la siguiente manera. Escribe los datos de identificación de la caja de la cual se hace el arqueo. Apunta la fecha y hora en que se hace la verificación. Cuenta el dinero existente en la caja. Apunta el número de billetes y monedas existentes, así como la suma de sus importes. Después, revisa los documentos que soportan los gastos realizados con el fondo de caja y regístralos en el apartado Revisión de soporte. En rubro presupuestal, deberás anotar la cuenta a la que anexarás el gasto realizado. Por ejemplo, el pago de la reparación de una fuga se considera un gasto de mantenimiento. La fecha corresponderá al día en que se hizo el pago. Apunta el nombre de la empresa o institución a la cual se pagó, así como su concepto y el monto que se liquidó. Suma el total de billetes y de monedas y apunta esta cantidad de conteo de efectivo. En caso de que se haya hecho alguna devolución o cancelación y el encargado de caja aún no la haya recibido, deberás escribir su importe en la columna Reembolsos pendientes. En vales definitivos, apunta la suma de los importes obtenidos en la revisión de soportes. Al sumar el conteo de efectivo a los reembolsos pendientes y los vales definitivos, obtendrás el total del arqueo de caja en físico. Después, analiza el movimiento de la cuenta de caja en el libro mayor y escribe el saldo que debe existir, los reembolsos y las sumas de los soportes que sustentan las operaciones hechas durante el periodo. Suma estos importes para obtener el total del arqueo en libros. El total de arqueo físico y del arqueo en libros debe ser igual al valor total del fondo entregado por el Departamento de Tesorería al responsable de caja. Si encuentras alguna diferencia, deberás apuntar en este renglón la cantidad sobrante o faltante que detectes, y no puede ser justificada por el encargado de caja. Apunta tus observaciones, así como la hora y fecha en la que terminaste de hacer el arqueo. Es importante que tanto tú como el encargado de caja firmen el formato del arqueo, pues esto garantiza su validez y te permitirá realizar aclaraciones en caso necesario. Reporta cualquier diferencia a tu jefe directo y sigue los protocolos establecidos por tu empresa para manejar la situación. Organización del archivo contable. El archivo es el lugar en el cual deberás organizar, reunir, conservar y custodiar los documentos contables de la empresa durante el tiempo que esté estipulado en la legislación vigente de tu localidad. Esta organización la deberás hacer de manera lógica y eficaz para facilitar su posterior localización. Todas las empresas deben obtener un manual de procedimientos que explique la forma en la cual se almacena, codifica y custodia su información. Si tu empresa no cuenta con uno, organiza los soportes y documentos de la siguiente manera. Identifique el tipo de documento y clasifíquelo de acuerdo al área al que pertenece. Por ejemplo, un recibo de caja es un comprobante de ingreso. Por lo tanto, corresponde al área de efectivo. La factura de un proveedor es un comprobante de una compra hecha por la empresa. Por lo tanto, corresponde al área de compras e inventario.
El comprobante del salario pagado a un empleado corresponde al área de personal y la copia de una factura entregada a un cliente por concepto de venta corresponde al área de distribución y comercialización. Es recomendable usar un archivero por cada una de estas áreas para evitar que se mezclen y terminen extraviándose. A continuación, separa los documentos y soportes de acuerdo a su clase. Por ejemplo, dentro del área de compras e inventario tendrás una carpeta para las facturas, una para las notas de devolución y otra para las letras de cambio. Si el número de documento lo requiere, puedes usar una subclasificación. Por ejemplo, usar una carpeta para almacenar las facturas de compras de cada proveedor. Después identifique el folio y la fecha del documento. Y ordénalo de forma numérica, cronológica o alfabética dentro de la carpeta. Ordena las carpetas en el archivero correspondiente de acuerdo a su contenido. Para facilitar su identificación, escribe en cada pestaña el nombre y la fecha de los archivos que contiene. Por ejemplo, facturas proveedor a marzo. Para garantizar la integridad de los soportes contables, deberás adoptar las siguientes medidas. Procura brindar mantenimiento al espacio destinado para archivar la documentación de la empresa. Revisa el estado del lugar, sus instalaciones eléctricas, estanterías, ventilación y reporta cualquier anomalía al responsable de limpieza y mantenimiento. Restaurar los documentos deteriorados. Por ejemplo, si te dan una factura rota o arrugada, saca una copia y adjúntala al expediente correspondiente. Los soportes contables contienen información sensible de la empresa, por lo que se debe limitar su acceso a personal autorizado y evitar que estos sean extraídos sin autorización firmada de la dirección. Procura guardar un registro con el nombre de las personas que consulten esta información y la fecha en la que lo realizan. Este registro te servirá como respaldo en caso de que se realice alguna auditoría. Hojas de cálculo. Esta herramienta puede agilizar la elaboración de reportes y tablas dinámicas de los datos más sobresalientes para tu organización. Para utilizar hojas de cálculo, observa este ejemplo. Se solicitan analizar el pago de nómina de los empleados de una institución. Haz lo siguiente. Busca la aplicación en el menú de tu sistema operativo y ábrela. Ingresa los datos de la siguiente manera. En la columna A, todos los nombres de los empleados, en la columna B, el mes de sus pagos y en la columna C, las cifras de su sueldo. Para hacer una operación debes ingresar lo siguiente dentro de la barra de fórmula. El símbolo igual, los códigos de las celdas donde se encuentra la cifra que necesitas, el signo de la operación a realizar y oprime la tecla Enter. Da clic en el punto ubicado en la esquina inferior derecha y arrástralo hacia abajo. Con eso harás que la operación se repita consecutivamente para el resto de la celda. Para realizar una tabla dinámica de los datos, selecciónalos. Después, en el menú de título, ve al apartado de Insertar. Da clic en la flecha que apunta hacia abajo. En la opción de Tabla y selecciona la tabla dinámica. Se abrirá una ventana donde podrás hacer ajustes en las celdas y la ubicación de los resultados. Dé clic en Aceptar. Una vez que seleccione las opciones deseadas, aparecerán los resultados de tu tabla. En la parte derecha podrás elegir los campos que desees incluir como elementos de los cálculos de tu tabla. En los resultados puedes mirar que la tabla resume las cifras por mes y persona dependiendo de los valores que se haya seleccionado. Si omites la opción de mes, solo aparecerá la suma de los valores por personas. Si omites la opción de empleado y vuelves a seleccionar la de mes,
solo aparecerán los valores por mes de las ventas. Al usar tablas dinámicas, obtendrás de manera fácil y rápida un resumen de cifras que pueden ayudarte en tu reporte. De este modo harás tu trabajo más eficientemente y podrás obtener fácilmente información relevante para la organización. Balance de comprobación. El balance de comprobación es un documento que te facilitará determinar la correcta aplicación del principio de partida doble en los registros contables de la empresa. Para elaborarlo, con ayuda del libro mayor, enlista todas las cuentas de la empresa. Después, registra su saldo al momento de hacer el balance. Recuerda que debes apuntar en la columna del debe el saldo de las cuentas del activo y de egresos, y en el haber el saldo de las cuentas que pertenecen al pasivo, así como en las cuentas de ingresos. Por último, suma los importes de cada una de las columnas. La suma de las cuentas deudoras debe ser igual a la suma de las cuentas acreedoras. Si esta igualdad se mantiene, significa que las operaciones se registraron en los libros contables respetando el principio de partida doble. Si esta igualdad no se cumple, deberás revisar todas las cuentas para verificar que su saldo corresponde de manera efectiva a un cargo o abono. Si no encuentras el error, analiza los registros de los libros diarios y mayor, así como los soportes contables que se sustentan dichas operaciones hasta encontrar el error. Preparar el balance de comprobación antes de los estados financieros de la empresa disminuye la probabilidad de que cometas algún error y con ello el que debas rehacer tu trabajo. Balance general. El balance general o estado de situación financiera es un reporte que permite conocer en qué ha invertido la empresa y cómo obtuvo los recursos para hacer dichas inversiones. En la parte superior del balance se coloca el encabezado, el cual debe tener el nombre de la empresa, fecha de elaboración y el nombre del documento. El cuerpo del balance se divide en dos secciones de manera horizontal. En la parte derecha se apuntan las cuentas que conforman los activos de la empresa. A la izquierda, las cuentas que forman sus pasivos y capital. Cada sección tiene 6 columnas. Las primeras 2 se usan para escribir el código y nombre de las cuentas, y las otras 4 se emplean para transcribir y sumar su saldo. Por último, al pie del formato se deja un espacio que se usa para colocar el nombre y la firma de los encargados de elaborar, revisar y autorizar el documento. La forma más sencilla de elaborar un balance general es usando la información del balance de comprobación. En la primera sección, escribe el código y nombre de las cuentas del activo. Procura dividirlas en circulante, fijo y diferido, así como dejar un espacio para apuntar la suma total de cada una de estas subclasificaciones. En la columna numerada con el 1 deberás escribir el importe de las subcuentas. En este ejemplo, las únicas subcuentas son caja general y caja chica, las cuales forman parte de la cuenta caja. En la columna 2, transcribe el importe del resto de las cuentas. Los totales de cada subgrupo de cuentas los deberás poner en la tercera columna y en la última la suma de los activos de la empresa. Haz el mismo procedimiento con las cuentas del pasivo y del capital. Al acabar, verifica que realizaste el registro de manera correcta al usar la ecuación fundamental de la contabilidad. La suma de los activos debe ser igual a la suma de los pasivos con el capital. Si esta igualdad no se mantiene, revisa el reporte en busca de errores.
El análisis del balance general te permitirá obtener dos de los indicadores financieros más importantes para la empresa: la liquidez y la solvencia. La liquidez comunica si la empresa dispone del efectivo suficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Se calcula dividiendo la suma total de los activos circulantes de la empresa entre la suma de sus pasivos circulantes. El valor obtenido debe mantenerse entre 1.5 y 2 para considerarse aceptable. Cuando el resultado obtenido es menor a 1, significa que la empresa puede llegar a ser incapaz de hacer los pagos a sus acreedores, por lo que podría terminar vendiendo parte de sus activos fijos para hacer frente a esta obligación. Si el valor obtenido es mucho mayor a 2, además de holgura financiera, también puede significar que la empresa tiene una cantidad importante de capital que no se está aprovechando. Por otra parte, la solvencia permite comparar el grado de endeudamiento de la empresa en relación con su patrimonio. Una empresa solvente es aquella que cuenta con los bienes y derechos suficientes para respaldar las obligaciones adquiridas. Para calcularla, deberás dividir los activos totales de la empresa y dividirlos entre la suma de sus pasivos. De manera óptima, el resultado debe mantenerse por arriba de 1.5 para que la empresa pueda acceder a cualquier fuente de financiamiento. El balance general es uno de los estados financieros básicos que debe realizarse en todas las empresas, ya que refleja su situación patrimonial en un momento preciso y generan información que permitan a los directivos tomar decisiones más acertadas. Conciliaciones bancarias. La conciliación bancaria es un proceso en el cual deberás comparar las operaciones registradas en la cuenta de los bancos del libro mayor con los valores que el banco suministra por medio del estado de cuenta, el cual entrega la empresa mes con mes. El saldo registrado en los libros contables pocas veces coincide con el saldo registrado por el banco. Para tener un mayor control sobre el flujo de efectivo de la empresa, es necesario solicitar estas diferencias. Antes de elaborar la conciliación bancaria, debes tener a la mano el estado bancario del mes a conciliar, el registro de la cuenta a conciliar, el cual puede obtener del libro mayor, y la conciliación bancaria realizada en el mes anterior. Una vez que has reunido esta información, ajusta el saldo del estado de cuenta entregado por el banco. Para esto, suma los depósitos en tránsito, los cuales son cantidades que ya han registrado por la empresa, pero no por el banco. Por ejemplo, la empresa depositó en su cuenta bancaria un cheque expedido por otro banco el 30 de noviembre. Debido a que esta transacción tarda 24 horas en procesarse, no se verá reflejada en el estado de cuenta del mes de noviembre. Por esta razón, se decide que este cheque se encuentra en tránsito, ya que si bien la empresa lo ha apuntado en sus libros, el banco lo registrará en el estado bancario hasta el siguiente mes. Resta los cheques en tránsito. En este caso, se trata de cheques que han sido expedidos y registrados en los libros contables de la empresa, cuyos fondos aún no han sido retirados de la cuenta bancaria. Por ejemplo, puede que un proveedor al cual se le entregó un cheque no ha tenido tiempo de cobrarlo en el banco y por eso aún no se ve reflejado en el estado de cuenta. Si llegaras a detectar algún error en el estado de cuenta, llama a la institución financiera y pide una aclaración. Si efectivamente se trata de un error, suma o resta este monto al saldo del estado de cuenta. Al elaborar estas operaciones, obtendrás el saldo ajustado del estado de cuenta. Después de esto, deberás ajustar la cuenta banco
registrada en los libros contables de la empresa de la siguiente manera. Resta los cargos por servicios bancarios, los cuales son importes que el banco cobra a la empresa por conceptos como el manejo de cuenta, sobregiro, entre otros. El banco puede deducir estos importes de la cuenta de la empresa sin notificárselo, por lo que deberás apuntar dichos movimientos en el libro mayor, respetando la partida doble. Por ejemplo, al cargar 500 pesos que fueron cobrados a la cuenta bancaria de la empresa por concepto de manejo de cuenta, deberás abonar estos 500 pesos en la cuenta de gastos financieros. Cancela el registro de los cheques sin fondos y aplica sus respectivos cargos. Los cheques sin fondos no pueden ser procesados por los bancos, debido a la falta de dinero en su cuenta de origen. Si la empresa emite un cheque de esta naturaleza, la transacción no pasará y el banco sancionará a la empresa cobrándole una comisión. Por ejemplo, si la empresa pagara a un proveedor con un cheque sin fondos por 50,000 pesos, deberás identificar las cuentas que intervinieron en esta operación. En este caso, se trata de banco y proveedores. Cancela la transacción efectuando un cargo a la cuenta banco y un abono a la cuenta proveedores. Después deberás cargar la comisión cobrada por el banco y abonar este importe a la cuenta gasto financiero. Suma los intereses ganados por la empresa. Dependiendo el tipo de cuenta, los bancos pueden otorgar a la empresa un porcentaje de interés por mantener o aumentar el saldo de su cuenta. Suma las cuentas por cobrar recaudadas por el banco. Este tipo de cuenta se representan un activo para la empresa. Cuando vencen, es posible pedir al banco que cobre sus importes a cambio de una comisión. Debido a que estas cantidades se reflejan en el estado de cuenta bancario, deberás asegurarte de que también se haya registrado en los libros contables de la empresa. Por último, analiza de nuevo el registro de la cuenta banco en el libro mayor y suma o resta cualquier otro error de registro que hayas detectado. Al realizar estas operaciones, obtendrás el saldo final ajustado del registro de la cuenta bancos en los libros contables de la empresa. Después de ajustar los saldos del estado bancario y de los registros contables, las dos cantidades resultantes deberán ser igual. Si no es así, deberás repetir el proceso para encontrar el error. Auditoría. La auditoría es una actividad en la cual una persona u organización externa observa que los registros contables de la empresa representen su realidad de manera fiel y cumplan con la normatividad aplicable, la legislación vigente. Permite desarrollar información transparente y útil que facilita la toma de decisiones de sus usuarios, con lo cual es posible prevenir o alertar situaciones de riesgo. Dependiendo las políticas de la empresa, las auditorías se llevan a cabo por lo menos una vez durante el cierre del ciclo contable. Son procedimientos lentos que implican mucho papeleo, por lo que para simplificar y facilitar esta tarea, mantén al día los registros de las operaciones de la empresa. Apunta todos los movimientos generados en los libros diario y mayor. Ordena y controla de manera rigurosa todos los soportes contables que sustentan las operaciones realizadas. Emplea un código para identificar cada uno de los soportes contables y mantén un registro que te permita localizarlos con mayor facilidad. Procura usar hojas de cálculo y sistemas computacionales contables que faciliten la visualización de la información. Sigue las instrucciones de tu jefe directo, acompaña al auditor y da solución a cualquier duda que pueda surgir sobre el sistema de registro contable empleado. Mantén una actitud tranquila y servicial.
Ordena los soportes y documentos contables usados durante la auditoría en su lugar de origen. Respeta las recomendaciones realizadas por el auditor para mejorar el desempeño del área de contabilidad de la empresa. Por último, solicita a tu jefe directo retroalimentación sobre el desempeño demostrado durante la auditoría y sigue sus recomendaciones. Prevención de riesgos informáticos. Para proteger la información contable que se resguarda de manera digital, es necesario que implementes en tus actividades diarias las siguientes prácticas de seguridad. Restaura el sistema operativo y las aplicaciones de tu celular y computadora de trabajo. Al tener siempre las últimas versiones, disminuirá su vulnerabilidad y con ello la propagación de amenazas en estos aparatos. Interactúa solo con contactos conocidos para evitar que usuarios con perfiles falsos accedan a tu información personal. Si necesitas descargar algún programa o aplicación, hazlo desde sitios web oficiales. Usa software de protección como antivirus o cortafuegos. Segura la seguridad de los sitios a los que accedes en la web. Usa contraseñas con un nivel de seguridad alto. Es decir, combina símbolos, números y letras minúsculas y mayúsculas. Cambia la contraseña por lo menos cada 2 meses. Esta nueva contraseña deberá ser diferente a las últimas 5 que has usado hasta el momento. Además de estos, debes evitar ingresar a enlaces sospechosos, ya que pueden direccionarte a páginas web que contienen amenazas informáticas. Ten presente que estos vínculos pueden estar ocultos en ventanas de chat, correos electrónicos, mensajes enviados desde redes sociales y sitios web diseñados para llamar la atención del usuario, en los cuales se ofrece descuentos exclusivos, regalos, materiales multimedia, noticias de actualidad, etc. Ejecutar archivos sospechosos a menos que conozcas su nivel de seguridad y procedencia. O ingresar información personal en formularios sin verificar la legitimidad del sitio. Implementa estas recomendaciones dentro y fuera de tu trabajo para disminuir tu nivel de exposición y el de la empresa a cualquier amenaza cibernética. Relaciones productivas. Crear y mantener relaciones profesionales productivas en tu espacio de trabajo te permitirá integrarte a tu puesto y a la empresa, fortalecer vínculos con tus compañeros, incrementar tu productividad disminuyendo el desgaste físico y mental, así como mejorar tus oportunidades laborales. Para lograrlo, mantén una comunicación fluida con tus compañeros. Sé claro y directo con las ideas que deseas comunicar. Si tu mensaje no fue entendido por tu interlocutor, explícalo de nuevo hasta lograrlo. Escucha con atención para entender el punto de vista de tu interlocutor. Procesa la información recibida y reflexiona antes de dar tu respuesta. Mantén el interés en la conversación y sé honesto al momento de expresar tu punto de vista. Usa un lenguaje no verbal apropiado, ya que además de transmitir tu estado de ánimo y actitud, completa el mensaje que deseas transmitir. Mantén contacto visual con tu interlocutor, una postura relajada y asiente o sonríe cuando habla. Cada persona dentro de la empresa es responsable del trabajo que elabora, por lo que inculpar o señalar los errores de los demás no es una tarea que te corresponda. Asumir la responsabilidad de tus errores y ayudar a quienes se hayan equivocado fortalecerá tu relación con tus compañeros. Aprecia el trabajo de quienes han alcanzado sus metas o triunfado en el desarrollo de algún proyecto. Evita los celos y el resentimiento.
En vez de esto, alégrate y aprende de tus compañeros utilizando sus estrategias exitosas en tu propio trabajo. De esta manera fomentarás el compañerismo y evitarás rivalidades que pueden resultar incómodas. Mantén una actitud positiva. Esto te permitirá aumentar tu nivel de productividad y motivación hacia las tareas que realices día con día. Agradece la retroalimentación recibida de compañeros y superiores. Evita tomar de manera personal los comentarios obtenidos sobre tu desempeño. Al contrario, usa esta información para mejorar en tu trabajo, demuestra disposición para ayudar y permite que te ayuden cuando sea necesario. El trabajo en equipo es mejor que el individualismo, ya que agiliza el logro de objetivos a opiniones y puntos de vista. Tu lugar de trabajo es uno de los lugares en los que pasas la mayor parte de tu tiempo. Por lo que para mantener tu motivación y mejorar tu productividad, es indispensable que desarrolles y mantengas relaciones profesionales sólidas con tus compañeros de trabajo. Medidas de higiene y salud laboral. Al llevar a cabo tu trabajo, pasarás mucho tiempo sentado frente a una computadora. Por eso debes aplicar medidas para evitar riesgos que te causen lesiones, accidentes o enfermedades. Es importante considerar las siguientes medidas de prevención. Para ser productivo sin arriesgar tu salud, mantén limpia tu área de trabajo. Establece tus horarios de comida. Respétalos y asigna las zonas destinadas para elaborar esta actividad. Mantén tu espacio de trabajo ventilado y con iluminación adecuada. Ten a la mano un botiquín de primeros auxilios. Revisa que las conexiones y los cables de tu equipo estén conectados adecuadamente y no cuenten con daños. Infórmate sobre qué hacer en caso de incendios y sismos y ubica las salidas de emergencia. Si piensas trabajar desde casa, evita hacerlo en la cama, ya que tu cuerpo puede acostumbrarse a realizar otras tareas aparte de dormir. Esto te ocasionará problemas para conciliar el sueño. Cuida tu postura cuando trabajes frente a la computadora. Mantén la cabeza en alto, relaja tus hombros, recarga tu espalda en la silla, vigila que la flexión de tu brazo y antebrazo sea de 90 grados. Apoya firmemente los pies al piso. Usa correctamente el ratón para evitar lesiones en la muñeca. Alinea tu mano con el antebrazo y conserva esta posición al mover el ratón. Coloca tus manos correctamente al utilizar el teclado de la computadora. Mantén tu mano suspendida sobre él, con la muñeca recta. Relaja los hombros y mueve los dedos suavemente al escribir. Ajusta el monitor de la computadora a la altura de la vista. Conserva un brazo de distancia al monitor. Evita trabajar con un alto nivel de brillo en tu monitor y utiliza lentes especiales para proteger tu vista. Si usas una tableta por tiempo prolongado, adapta un teclado y sigue las recomendaciones anteriores. Si usas un teléfono móvil, mantén la cabeza recta, sujétalo con una mano y escribe con el dedo índice de la otra para evitar lesionarte los tendones. Si vas a usar tu dispositivo móvil para hacer llamadas de larga duración, aplica el altavoz o usa auriculares. Además de esto, es importante que adoptes hábitos saludables como alimentarte sanamente, hacer alguna actividad física y manejar el estrés en tu entorno de trabajo. Esto te permitirá prevenir enfermedades y fomentará tu bienestar de manera integral. Mejora continua. Para tener mejores oportunidades laborales, es necesario que te esfuerces todos los días. Para mejorar en tu trabajo, estudia el funcionamiento y la organización de las áreas relacionadas con el departamento de contabilidad y la forma en la que se interrelacionan. Domina los procedimientos contables.
para que seas capaz de elaborar los estados y reportes financieros, sin errores. Memoriza las fórmulas y aplicación de los indicadores financieros. Identifica la ubicación de todos los documentos y soportes usados por el Departamento de Contabilidad. De esta manera evitarás demorarte al consultarlos. Busca la manera de ahorrar recursos sin sacrificar la calidad de tu trabajo. Mide el tiempo que tardas en hacer tus tareas e intenta mejorarlo. Solicita retroalimentación de tus compañeros y supervisores para identificar tus áreas de oportunidad. Sé puntual. Así evitarás problemas con tus compañeros y supervisores. Al trabajar en equipo, maneja tus emociones de manera asertiva para evitar conflictos. Demuestra iniciativa. Si detectas un área de mejora en la empresa, comunícala a tu jefe directo. Sigue los principios del Código de Ética y cumple lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo. Muestra actitud para aprender. Si no sabes o no te quedó claro algo, pregunta a tus jefes y compañeros. La capacitación es una pieza fundamental de tu desarrollo laboral. Para que sigas creciendo en la empresa, es necesario que te prepares constantemente. Profundiza tus conocimientos sobre el sistema contable y las leyes y reglamentos a los cuales tiene que sujetarse la contabilidad de la empresa. Aprende otro idioma. Esto ampliará tus oportunidades de trabajo. Asiste a cursos especializados. Hay muchos en el mercado, los cuales pueden ser presenciales o en línea. Elige aquellos orientados a las áreas de la empresa a las cuales te gustaría desempeñarte. Mejorar no solo es terminar antes tus tareas, sino aumentar la calidad de tu trabajo y unirte a tus compañeros para generar información valiosa que permita mejorar la toma de decisiones y con ello la posición competitiva de la empresa en el mercado.